Las banderas son símbolos muy importantes en nuestros días. Tienen el poder de representar causas, ideologías y hasta la voluntad de crear un país nuevo. En este video te contaremos las mejores curiosidades sobre las banderas a nivel diseño y además las mejores historias y conflictos que han tenido a las banderas como protagonistas. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. Las banderas nacionales no solo se utilizan para los podios de los Juegos Olímpicos, sino que han estado presentes en grandes hechos de la historia moderna. Por ejemplo, el gran símbolo de la llegada del hombre a la luna que quisieron dejar los estadounidenses fue justamente su famosa bandera. O la foto de la batalla de Iwo Jima, uno de los grandes símbolos de la Segunda Guerra Mundial. Los daneses, por su parte, ostentan con orgullo su bandera, que es la más antigua del mundo entre las que se siguen usando. Flamea de forma ininterrumpida desde 1219 y este año cumplirá nada menos que 800 años. No solo es la más antigua, sino que sirvió de inspiración a varios de sus países vecinos. Las banderas de Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia tienen un diseño similar. Todas tienen la llamada cruz escandinava, situada hacia el margen cercano al mástil. Hasta la de Inglaterra respeta esta plantilla. Claro que no es casualidad, sino que provienen de una raíz común. Se trata de la cruz de San Olaf, quien era un rey vikingo que se convirtió al catolicismo y propagó esta religión por Escandinavia en el siglo XI. Pero estas similitudes entre banderas no solo las vemos en esta región. En América Latina, por ejemplo, tenemos dos casos de familias de banderas. Uno es el de Colombia, Venezuela y Ecuador. Las banderas de estos países tienen franjas horizontales amarillas, azules y rojas, en el mismo orden. Las diferencias son que Venezuela incluyó estrellas y Ecuador un escudo. Pero claro que esto no es coincidencia, sino que se debe a que estos países formaban parte de la Gran Colombia a partir de la independencia de España. Luego se dividieron, pero conservaron el símbolo patrio que había creado Francisco de Miranda. Algo similar sucede en América Central con las banderas de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, que eran parte de la República Federal de Centroamérica. A su vez, esta insignia es un homenaje a la bandera argentina, ya que este país colaboró en la lucha de independencia. En otras partes del mundo también vemos similitudes, ya sea en formas o en colores. En Lejano Oriente, por ejemplo, vemos círculos en las banderas de Japón, Laos, India, Bangladesh, Corea del Sur, Corea del Norte y Palaos. En Europa del Este vemos banderas con 3 rayas horizontales de los mismos colores, blanco, azul y rojo. Es el caso de Rusia, Eslovenia, Eslovaquia y Serbia. En Medio Oriente están los casos de Jordania, Palestina, Emiratos Árabes y Kuwait. Todos ellos usan rayas horizontales con una figura sobre el mástil y los mismos 4 colores. Oceanía tampoco se queda atrás. No solo las de Australia y Nueva Zelanda son similares, sino que Tuvalu y Fiji también se suman a la herencia británica. En la costa atlántica de África se encuentran los casos de Camerún, Ghana, Guinea, Benín, Mali y Guinea-Bissau. En todos los casos, amarillo, rojo y verde en franjas anchas. Además, varios le suman una estrella. Pero hay más banderas que tienen diseños y colores similares, e incluso están en lugares alejados del mapa. Rumania y Chad, en donde solo varía el tono del azul. Liechtenstein y Haití. Acá se dieron cuenta de que eran iguales en los Juegos Olímpicos de 1936, por lo que los europeos le agregaron una corona. Indonesia y Mónaco. La Indonesia es un poco más larga y se puede sumar a la de Polonia, que es similar pero invierte los colores. Bolivia y Ghana, donde un escudo se convierte en estrella. Costa Rica y Tailandia, en donde el rojo y el azul se intercambian. India y Níger, que se distinguen por el símbolo del centro. Irlanda y Costa de Marfil, en donde se invierten el verde y el naranja. Y también Italia y México, que agrega su escudo de armas en el centro. Si seguimos con las curiosidades sobre los diseños, es imposible no pensar en la bandera de Seychelles, una de las más llamativas. Pero no solo por su forma, sino porque la podemos ver como la suma de las banderas de Hungría y Rumania. Todas las banderas del mundo, por ejemplo, tienen por lo menos al rojo, el blanco o el azul en alguna de sus tonalidades. Solo hay 2 excepciones, Jamaica y Sri Lanka. A contramano, hay un color que brilla por su ausencia. Se trata del violeta, también conocido como morado o púrpura. Es que hasta el siglo XIX era muy difícil conseguir este color. Estaba asociado a la realeza y era un lujo, pero posteriormente se pudo hacer de forma química, por lo que hoy para nosotros es un color más. Sin embargo, quedó inmortalizado en solo 2 banderas. Una es la de Dominica, que tiene en el centro a su ave típica, un loro. Y la otra es un toque mínimo.
La bandera de Nicaragua tiene un arcoíris en el centro y una de las franjas es violeta. En cuanto a las proporciones, las de Suiza y el Vaticano son las únicas cuadradas. A contramano, la de Qatar es la más larga, con una proporción de 11:28. Y hay una sola que no es rectangular, la de Nepal. Está formada por dos triángulos que representan al Himalaya y a sus dos religiones, el budismo y el hinduismo. Por otro lado, hay una sola que no es igual al derecho y al revés, la de Paraguay. Si la vemos de frente, tiene un escudo con ramas de olivo que rodean una estrella. En el reverso, en cambio, tiene un león y la inscripción Paz y Justicia. A nivel cultural, una de las más impactantes es la de Mozambique, única que tiene un arma de guerra. Se trata de un fusil AK-47 y representa la determinación del pueblo para lograr su libertad. Tampoco podemos dejar de mencionar a la bandera de Belice, que es la única que tiene a personas. Hay un criollo y un mestizo que representan al pueblo. La de Filipinas tiene su propia magia. Es que intercambia las franjas azul y roja si el país está en tiempo de guerra. La famosa bandera del Reino Unido, conocida como Union Jack, es la conjunción de las banderas de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Aunque también representa a los galeses, pero la bandera del dragón quedó afuera ya que cuando se creó la insignia, Gales pertenecía a Inglaterra. Más allá de todas estas curiosidades vinculadas a la historia y al diseño, hemos tenido grandes anécdotas vinculadas a las banderas, aunque algunas con resultados nefastos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, tuvo la gran idea de mostrarle esta imagen a su par estadounidense, Donald Trump. Chile is at the heart of the United States. And the beautiful thing, this is the American flag, and there is the Chilean flag right at the very heart of the US flag. No solo podemos tener reparos sobre el contenido de este mensaje, sino que tuvo que hacerle un cambio grande a la bandera de Estados Unidos, ya que tuvo que invertir las franjas rojas y blancas para lograr el efecto deseado. Otro caso fue el de la confusión del cantante de Muse durante un recital que dio en la Argentina. Desde el público le dieron una bandera y él no advirtió que no era la del país en el que estaba, sino que era la uruguaya. El público se quejó, pero tampoco pasó a mayores. Lo que sí tuvo grandes consecuencias fue la historia entre Dražen Petrović y Vlade Divac. Se trata de dos basquetbolistas que brillaron en la NBA durante la década del 90. Jugaron juntos en la selección de Yugoslavia, que fue campeona del mundo en 1990. Si bien ambos representaban a ese país, Petrović era oriundo de Croacia y Divac de Serbia. En los festejos, tras conseguir la copa en el Mundial de Argentina, un descendiente de croatas festejó con una bandera de su nación. Divac despreció la bandera y la tiró al suelo, lo que generó una gran indignación por parte de Petrović. A partir de ahí, Petrović y Divac, que eran grandes amigos, no se hablaron nunca más. La historia terminaría de manera trágica. En 1993, Petrović murió en un accidente de autos y nunca se llegaron a reconciliar. ¿Cuál de estas historias o curiosidades te parecieron más increíbles? ¿Recordás alguna sobre tu país? Esperamos tu comentario más abajo.